bendecida mañana. Nos ha concedido el Señor lluvia de por medio, una baja de temperatura, pero en nuestros corazones debe mantenerse ese fuego, que no se debe apagar. Hay uno que es un bombero especialista en apagar los fuegos del espíritu, pero nosotros tenemos autoridad para no permitírselo. Nosotros estamos en autoridad para reprender, rechazar todo aquello que quiera apagar ese fuego del don de Dios que ha sido derramado sobre nuestra vida. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que recibiste el día que te impusieron las manos. Bueno, cada uno de nosotros hemos sido tocados por el Señor, hemos sido alcanzados por su gracia, y el Espíritu Santo habitó en nuestros corazones, y es necesario que le busquemos para que Él nos siga llenando, ¿sí? Amén. Sed lleno, dice Efesios. Sed lleno. Es algo continuo, permanente. Hoy, de mañana, de pasado, siempre buscar la llenura para que ese fuego no se apague, esa pasión. Cuando los discípulos estaban con Jesús, estaban apasionados por Él, por lo que Él hacía, pero no tal vez por la causa, ¿sí? Cuando Jesús les dijo que tenía que ir a padecer, a morir, ellos no querían que sucediera esto. Pero después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, por el Evangelio de poder. ¿Amén? Esa es la diferencia. Cuando uno está con ese fuego, está apasionado, no por una religión, no por un ritual, sino por la presencia del Señor en mi corazón, que arde como un fuego. Amén. Que ese fuego arda en nuestros corazones. Agradecidos estamos al Señor junto con mi esposa, porque hemos tenido unos días de descanso, ¿sí? La verdad que ha sido importante para nosotros poder desenchufarnos un poco de la actividad cotidiana, no del Señor, pero ha sido bueno. Hemos recuperado fuerza y Dios nos ha fortalecido en lo espiritual. Amén. Así que agradecemos al Señor especialmente por la vida de aquellos que han estado cubriendo, supliendo nuestra ausencia, ¿no? En todo lo que es el servicio, la palabra, el mensaje de la palabra, que seguramente ha sido bueno y edificante. Los hermanos que han estado sirviendo en la alabanza, en la coordinación, las voces, los instrumentos, el sonido, el proyector, los sugieres, los hermanos que han estado coordinando y preparando este campamento que va a empezar esta tarde. Agradecemos al Señor por cada vida que ha estado funcionando en el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es Cristo, donde Él es la cabeza, nunca se toma vacaciones, ¿sí? Él es el Rey de Reyes, Señor y Señor. Nosotros por ahí nos cansamos un poco, pero Él no se fatiga ni se cansa con cansancio, dice la palabra. ¿Amén? Así que agradecidos estamos al Señor, sean bendecidos en este tiempo, y bueno, quedarán unas semanas más y para iniciar el año completo, ¿no? Con toda la actividad más fuerte de la iglesia, pero esperamos que estos meses de mucho calor, estas semanas de mucho calor, puedan estar disfrutando en familia y de la gracia del Señor que se manifiesta día a día sobre cada uno de nuestros corazones. Alguien podrá decir que no, que la gracia del Señor, el favor del Señor no está sobre nosotros. ¿No es cierto que no? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones y supliendo en cada una de nuestras necesidades. Un año complejo, difícil, se viene
en algunas cuestiones medio complicado, pero estamos tomados de la mano del Señor. Amén. Quien nos hace como águilas cuando confiamos en Él. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, levantará las alas como las águilas y andará sobre las alturas. Si no que andamos abriendo la boca, volando, sino que estamos por sobre tormentas, por sobre dificultades, por sobre imposibles. Amén. Así que agradecidos estamos al Señor, y quiero compartir una palabra en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Año en el que el Señor nos va a bendecir con algunos frutos. Amén. Amén. Ya se vienen unos pequeños que están cada vez más cerca, nuestras hermanas que estaban esperando, fieles al Señor. Mira, ahí están con sus panzas, ¿no es cierto? Y esos niños que están creciendo, y pronto les vamos a ver y vamos a disfrutar junto a la familia, la bendición tremenda de la vida que Dios nos da. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos porque hemos dado lectura a tu palabra. No es la palabra de un libro escrito por un hombre, es la palabra inspirada, aquella que viene de tu corazón, Señor. Por lo tanto, es la que tiene vida y la que produce vida en nuestro espíritu. Somos sustentados, sostenidos, alimentados por tu palabra, Señor. El maná del cielo. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos estás enseñando, tú nos estás puliendo, tú nos estás corrigiendo, tú nos estás instruyendo, tú nos estás redarguyendo, nos estás convenciendo, estás cambiando aquellas actitudes, Señor, que requieren ser transformadas, Señor. Y esto es porque nuestro entendimiento va siendo renovado para no amoldarnos, Señor, a la corriente en la que nos encontramos, sino en la dirección de tu palabra, en el consejo, en los principios bíblicos, que son los que tienen, Señor, permanencia, porque todo lo que vemos, como dice tu palabra, cielo y tierra pasarán, todo lo material, todo lo que es pasajero va a terminar, pero tu palabra y el efecto que ella produce en nuestros corazones permanecerá para siempre, Señor. Por eso, qué bendición poderla escudriñar, qué bendición poder estar reunidos en tu nombre, qué bendición poder ver a cada uno de tus hijos, a cada familia, Señor. Gracias, Señor, porque a través de su vida cada uno somos bendecidos, Señor. Somos piedras vivas que nos edificamos mutuamente, y gracias, Señor, porque la operación de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones produce ese crecimiento, ese avance, para que
cada día alcancemos o nos vayamos acercando a la estatura, a la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo, nuestro modelo, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por haber escuchado, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, no solamente a través de los cánticos, sino fundamentalmente la actitud de nuestros corazones, que es lo que determina la adoración que llega hasta tu trono, Señor, como algo grato, Señor. Hemos querido tocar tu corazón, hemos querido agradarte en esta mañana. Háblanos, Señor. Toma mi vida, Señor, para que pueda ser un canal de bendición para cada uno de tus hijos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la herencia, ¿sí? La herencia espiritual, en este caso que tenemos hijos de Dios. Cuando hablamos de herencia, ¿qué se imagina usted? ¿Cuánto quisiera recibir alguna herencia? Por supuesto que uno dice, no, de mis padres no, porque lo quiero tener. Siempre yo pensé de esa manera, no quiero herencia porque significaría que mis padres no estén. Pero por ahí un tío, ¿sí? O alguien que no conozco y de repente me avisa que estaría lindo, ¿no? Mayormente dice el diccionario que una herencia es una sucesión, un legado, una partición, una adquisición, una transmisión, cesión, usufructo. Bueno, por ser parte de una familia tenemos un derecho legal a recibir una herencia, por supuesto. Y eso puede generar en muchas personas esperanza. Sí, bueno, algún día vemos muchos casos en nuestro país. Hay mucha gente que vino de Europa, de otras naciones, de Asia, de Medio Oriente, podríamos decir, y algunos trabajaron y levantaron empresas que luego heredaron sus hijos, ¿sí? Algunos funcionaron bien, otros no, pero entendemos ese concepto de herencia, ¿no es cierto? Pero claro, esa es una esperanza de recibir algo que podríamos decir, a la luz de lo que hemos leído, una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque depende de circunstancias, depende de condiciones económicas, sociales y también de nuestra vida, porque todo se termina acá, ¿sí? Pero la herencia que hemos leído ahora, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es una herencia que genera una esperanza viva, porque funciona no solamente durante nuestra vida, sino que al partir de este mundo sigue esa herencia estando intacta. No es que se va a quedar, no es una propiedad, no es un vehículo, no es unas joyas, un dinero que se queda, sino es algo que trasciende nuestra vida. Por eso habla aquí de una esperanza viva. Pero, y por supuesto porque tiene que ver con lo espiritual, no con lo material. Y antes de ir específicamente a estos versículos que hemos leído, quiero comentarles acerca de que todos experimentamos al menos 3 herencias, sacando lo material, ¿sí? Sacando la herencia, y a lo mejor algunos quizás no vamos a heredar nada. Yo tengo un familiar que alguna vez le dijo a sus hijas, mire usted, estudien, prepárense, vean bien con quién se van a casar, porque yo no les voy a poder dejar mucho. Pero no es tan así, porque lo material puede ayudar evidentemente, pero hay otras herencias, 3 que seguramente podemos llegar a recibir. Una es la herencia física. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un parentesco y hay un parecido. Heredamos ojos, heredamos
color de pelo, color de piel, alturas, heredamos gestos, heredamos ciertos comportamientos. Pero ahí mi esposa me sabe decir, ahí te paraste igual que tu papá. Y bueno, yo obviamente que sabía cómo se paraba mi papá, pero no es que lo fuera imitando, pero eso se hereda. Timbres de voz. Cuando vivía con mis padres, hay veces que en mi casa, como mi padre era tesorero, llamaban permanentemente por teléfono. Y tenía que, si atendía yo, tenía que explicarle que no era mi padre, porque por teléfono teníamos el mismo timbre de voz. Eso es una herencia, ¿no? No es que se busque, se hereda. También se heredan genes, no muy buenos, algunas enfermedades, ¿no es cierto? Alguna predisposición para cierta enfermedad. Bueno, eso entendemos que físicamente hay una herencia. Pero también hay herencias espirituales, ¿sabía usted? Amén. Quiero comentar muy rápidamente esto. No heredamos pecados, ¿sí? Es posible que nuestro tatarabuelo, nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, nuestros padres hayan cometido pecados. Sí, evidentemente, no hay nadie que no haya pecado jamás, no haya cometido nunca un pecado. No heredamos pecado, pero sí a veces heredamos atmósferas espirituales, deberíamos decir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ven que hay, tal vez no sea el caso de la mayoría, pero hay algunos hogares donde ha habido problemas de violencia, ¿sí? A lo mejor hay una generación donde un abuelo es violento, después el hijo le sale violento, nietos, pero no es que se hereda eso, sino que hay una atmósfera espiritual. Ahí el pecado da lugar a que espíritus, demonios opriman una generación a otra generación, a otra generación, hasta que llega una generación que tiene un encuentro con Cristo, que entienden que han sido libres de toda opresión, donde en lugar de un ambiente, una atmósfera espiritual de opresión, ya sea para el juego, para los vicios, para la violencia, para la infidelidad, para el abuso, etcétera, etcétera, hay una atmósfera donde se mueve el Espíritu Santo, que cantábamos recién, ¿no? Entonces, esa atmósfera se corta, por supuesto, cuando alguien conoce a Cristo y tiene un encuentro, un nuevo nacimiento con Él. Entonces, hay una atmósfera espiritual, hay espíritus familiares, podríamos decir, para que nos quede más. Hay espíritus familiares que trabajan en una generación, no heredan el pecado a la próxima generación, pero sí la atmósfera espiritual. Esos espíritus vienen a tratar de replicar otra vez el pecado que hubo en lo anterior. Entonces usted verá muchos casos de abuelos alcohólicos, padres alcohólicos, hijos alcohólicos, y así es como que se va pasando, pero no es que se transfiere el pecado, son espíritus que oprimen generación tras generación hasta que hay una generación que los vence, que los reprende, que los corta y trabaja en victoria. ¿Amén? Amén. Entonces, esa atmósfera espiritual, no somos responsables por los pecados de nuestros antepasados, pero a veces heredamos esa atmósfera que vienen a oprimirnos. Y estamos en la autoridad de Cristo, hermano, para tener victoria sobre él. Amén. Amén. Otra herencia espiritual que podemos tener son las maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Son expresiones, palabras o frases negativas en contra de nuestras vidas que un mayor, un padre, una madre, un abuelo, un tío, un maestro, un profesor dijo hacia nuestras vidas, que en sí no tienen poder a menos que nosotros la creamos, ¿sí? Entonces alguien que dice soy un inútil, y bueno, pues si yo no lo creo, no voy a funcionar de esa manera. Pero cuando alguien me dice un inútil y yo creo
sí, soy un inútil, no me sale nada, y es probable que crezca condicionado a esa maldición que alguien me dijo. O nunca vas a progresar, nunca vas a salir de la miseria, nunca vas a lograr nada, nunca te vas a recibir, nunca vas... Esas son maldiciones, malas maneras, formas de expresar algo que además de ser hiriente, puede provocar en alguna persona el creer eso. Entonces, empezar a funcionar de esa manera, ¿sí? Esto es algo que también, hermanos, podemos cortar y renunciar en el nombre de Jesús. Porque usted y yo debemos creer todo lo que Dios dice de nosotros. Dios es un Dios que bendice, no un Dios que maldice, ¿sí? Es un Dios que mandó a su Hijo para que Él se hiciera maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Hizo todo lo posible para cambiar todos los efectos de la maldición que a través del pecado entró sobre la humanidad, fueran cambiados por bendición. Amén. Entonces tenemos autoridad en Cristo para romper eso también. Si además de la atmósfera espiritual, a lo mejor no hay espíritu que nos estén oprimiendo, puede haber familias que no lo tengan, pero pueden haber maldiciones que sí estén funcionando, porque las he creído, no porque tenga poder alguien para decirte maldigo, sino porque las he creído. Entonces cambiar, no, yo no creo más en lo que me dijeron, en lo que me dijo esta persona y que me marcó y que me limitó en la vida, sino que creo lo que Dios dice de mí, que soy un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Él, una nación santa. Amén. Son cuestiones, cosas preciosas que Dios dice, bien dichas para nuestras vidas. Y en tercer lugar, en lo espiritual también se puede tener una herencia espiritual en relación a lo que se denomina iniquidad. ¿Sí? Usted va a leer no solamente en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, habla de que Dios castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad en hebreo es abón. Por ahí algunos dicen, no hay que comprar cosas de abón porque significa iniquidad, ¿sí? Bueno, no es tan así, ¿sí? No tiene poder. Awon es la traducción para pasarlo del hebreo al español, pero en el griego es anomia. A es anti, en contra, y nomos es ley, es sin ley, anarquía, ¿sí? Es decir que la iniquidad es el rechazo a la ley, a la voluntad de Dios y la entronización de la propia voluntad. ¿Qué diferencia tiene con el pecado? Si es casi lo mismo, ¿eh? El pecado es lo que finalmente, errar al blanco, es hacer lo que desagrada a Dios. Pero la iniquidad es lo que nos lleva a hacer eso, es lo que está en nuestro corazón, es la raíz. Entonces, hay veces que se pueden transmitir ciertas formas de actuar, ciertas formas que son naturales en la familia, que van en contra de la ley de Dios, pero que una cuestión familiar siempre se hizo así y se las transmito a mis hijos, y esa es la iniquidad, ¿sí? Algo que, un pecado que es recurrente, que es permanente, frecuente, y del cual no pareciera que está bien, porque es parte de la idiosincrasia o de la cultura familiar, ¿sí? Entonces, eso también, hermanos, hay que cortarlo si hemos heredado algo así. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es? La maldad es esa.
es anomia, ¿sí? Es no solamente perdonar lo que finalmente hacemos, que desagrada a Dios, errar al blanco, sino aquello que nos hace errar al blanco, sacarlo de raíz. Amén. Entonces, bueno, ahí yo no les he estado dando ejemplos bíblicos, pero en este caso tenemos el caso de David. Él tenía una iniquidad en relación a la sexualidad. Tenía un día cayó con Betsabé, pero eso lo heredaron los hijos. Amón violó a Tamar. Después Absalón se acostó con las mujeres de su padre. Después Salomón empezó bien, era un hombre muy sabio, pero luego tuvo como 900 concubinas. ¿Vio? Se va transfiriendo eso. Por supuesto ahí no había forma de... David oraba y le pedía a Dios que le perdonara sus iniquidades, que lo librara de sus iniquidades. Pero todavía la obra de Cristo no había sido hecha en la cruz, no era como en la condición que estamos hoy, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es cómo ese tipo de cuestiones se transfieren en una herencia espiritual, también puede ocurrir. Y siempre, hermano, tenemos la victoria en Cristo. No heredo mirá lo que vengo a heredar, no heredo un capital, no heredo algo que me serviría o le serviría a mis hijos, pero heredo estas cosas, una atmósfera espiritual, pero no hay problema, hermano, porque en Cristo podemos tener victoria sobre eso. ¿Amén? Entonces, tenemos una herencia física, la herencia espiritual, y hay una herencia, si se quiere, psicológica, ¿sí? De formas de pensamiento, de formas de hacer las cosas, que no necesariamente son pecados, pero a veces puede ser, se heredan miedos, se heredan temores, se heredan conceptos, ¿sí? No, esto no se puede hacer porque nosotros no podemos. ¿Por qué no podemos? Y porque nunca pudimos, ¿sí? Yo veía en mi familia, a lo mejor ya lo he contado alguna vez, pero algunos no lo han escuchado, pero en la familia de mi papá eran 3 hermanos varones. Los 3 tuvieron la posibilidad, en una época donde no era tan posible, ellos tuvieron la posibilidad de tener un buen estudio. Podrían haber ido si querían a la universidad, pero ninguno terminó ni siquiera la secundaria. Mi papá hizo un curso de contabilidad que lo habilitó para conseguir mejores trabajos y demás, pero ninguno, el más chico fue el que más cerca llegó, le quedaron 5 materias para rendir y nunca la rindió. Me acuerdo que yo era un adolescente y le decía, ¿y cuándo la va a rendir? Y ya me voy a preparar, pero ya habían pasado un montón de años. Bueno, a mí me parecía que yo ya había vencido porque terminé la secundaria. Terminé, me llevé una sola vez una materia, terminé bien, me recibí, terminé el estudio. Como era un técnico, en esa época era muy buscado, me ofrecieron trabajo y nomás, me fueron a buscar a mi casa. No, yo iba a estudiar en la universidad. Bueno, empecé en la universidad, hermano, todos los años era, yo no voy a terminar. Me parece que no, yo heredé eso. Si no terminaron, pero también alguien me dijo, hay que vencer eso, hay que romper eso, no puedes dejar sin terminar, es un privilegio, una bendición, así que aquí hay que seguir, y me quedó mucho, y no me va a dar la cabeza mirar las materias que son un camión y demás, pero ¿qué creen? Con la ayuda del Señor terminé. Gracias al Señor corté eso, pero parece que era un pensamiento. No es que me hablaron a mí, mirá, empezar, pero si no terminaba te hagas problemas. Nunca me dijeron eso. Pero ya como que era una forma de pensar que ya estaba instalada. Puede que falle, que no vaya a funcionar.
Y ahí está donde uno se tiene que parar firme. No, yo rechazo este pensamiento, rechazo este temor. Y esto, hermano, esa transferencia o esa herencia no se cortan si no es con la palabra de Dios, con la renovación del entendimiento, ¿no? Captar lo que Dios, los principios bíblicos que hay, ser discipulados, ser entrenados por el Señor a través de su palabra, y eso va rompiendo ladrillo por ladrillo esas fortalezas espirituales, esas formas de pensar que nos alejan del plan o el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Entonces estas tres herencias, en alguna hemos recibido: la física, la espiritual o la psicológica, ¿sí? Ahora, aquí en estos versículos que leímos en 1 Pedro 1, encontramos otra herencia, hermano, una herencia espiritual que está referida fundamentalmente a lo que a nuestra eternidad en la presencia del Señor, pero que al final le voy a dar algunos alcances para nosotros hoy, ¿sí? De lo que hemos heredado espiritualmente en Cristo. Primero, en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La herencia espiritual que recibimos, hermano, ¿de qué Padre proviene? De nuestro Dios. De Él proviene esa herencia. ¿Amén? Y yo no sé si voy a recibir herencia porque mis padres han sido trabajadores, esforzados, pero bueno, no pudieron lograr mucho. No importa, hermano, porque esa herencia es temporal, pero tenemos de nuestro Padre eterno una herencia eterna en Él. ¿Amén? La herencia de cada uno de los creyentes proviene del Señor. Y por eso nosotros tenemos esa esperanza viva, porque es una herencia que viene del Dios eterno. Segundo, dice ahí que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, no es que esa herencia la adquiere cualquiera, sino aquel que ha tenido un nuevo nacimiento. Y dice ahí, nos hizo renacer para una esperanza. O sea, no es que, bueno, cualquiera puede decir, bueno, Dios me tiene una herencia para mí. No, aquellos que han nacido de nuevo, que han tenido un nuevo nacimiento, que ha sido transformado, ha sido hecho una nueva criatura. Ese versículo aún dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces toda esa herencia mala uno las puede ir corrigiendo, ¿sí? Aún puede haber un milagro de Dios en lo genético, por ahí, no digo las formas y demás, sino en aquello que pudiera ser alguna enfermedad, pudiera, si está en la voluntad de Dios, tener victoria. Pero esa herencia del creyente requiere, hermanos, un nuevo nacimiento. No es para cualquiera, no es por ir a una iglesia, no es por tener algún conocimiento, sino es por haber nacido del agua y del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Ahí un nuevo nacimiento espiritual. Amén. Tercero, ahí en ese versículo dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, esta herencia está afirmada, está sellada, está aprobada porque Cristo resucitó. La resurrección, hermano, significa que es la obra completa, ¿sí? Porque Él murió por nuestros pecados, pero ese sacrificio fue acepto por Dios y por lo tanto Dios le levantó de la tumba, le resucitó. Entonces, hermano, por la resurrección de Cristo, esa herencia es algo que nosotros podemos tener. ¿Qué le parece? Pero puede haber alguna adolescente, yo puedo tener una herencia tan importante, y sí. Viene del Padre Celestial, se ha nacido de nuevo, son receptores de esa herencia, y
está basada en la obra de Cristo. Entonces, ¿cuáles son las características de esa herencia? El versículo 24, es incorruptible. Incorruptible significa que no... bueno, hay muchos sinónimos, pero habla de integridad, habla de algo que no se puede corromper, que no se puede, no pierde la integridad. Es incontaminada, o sea, no puede ser ensuciada por nada, ni por nadie. Y es inmarcesible, es decir, que no se marchita, es eterna, es imperecedera. ¿Sí? Inmarcesible, que no se marchita, como una flor, puede estar muy bonita. Tenemos unos amarillos ahí en la casa, que no sé hace cuántos años me los dio mi abuela. Y todos los años hay una época que florece y florecen todos juntos, es re bonito. Le saco fotos todos los años, tengo fotos todos los años de los amarillos. Pero hay un día que dejan de estar bonitos y se empiezan a secar, y después quedan solamente las hojas verdes de la planta. Hasta el próximo año. Bueno, la herencia no es así. No se seca, no se contamina, no se corrompe, no es sobornable. El Señor, bueno, si no soy un buen hijo, pero puedo ayudar, puedo hacer esto, puedo donar, y entonces no es corruptible. Dios no tiene precio, el precio lo pagó Cristo en la cruz, ¿ves? Solamente tenemos que seguir y caminar en obediencia a Él. Entonces es una herencia perdurable, es una herencia permanente, eterna. Segundo, no puede ser robada, dice reservada en los cielos para vosotros. Vio que a lo mejor alguien puede heredar algo y tiene que tener que no me lo usurpen, que no me lo roben, que lo que la herencia del Señor está cuidada por Él. Y finalmente ahí en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ¿cómo es guardada esa herencia? Por el poder de Dios que está funcionando en nosotros. ¿Mediante qué? La fe. ¿En qué? En Jesucristo, en la obra de Él. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué dice esto para alcanzar la salvación? No es que no la hayamos alcanzado, sino que la salvación tiene diferentes etapas. Justificación, santificación y glorificación, cuando Cristo venga por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados. Amén. Entonces, en ese instante, esa herencia va a empezar a ser esa de los cielos efectiva, ¿sí? Porque vamos a estar en condiciones de estar por la eternidad en la presencia del Señor. ¿Qué efectos tiene sobre nosotros? Lo cual vosotros os alegráis, produce gozo, a pesar de que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? Pero tenemos que ser probados. Cuando uno va a la escuela, le gustan los recreos, le gustan los colores, al principio, los compañeritos y todo, pero las pruebas no. Tengo que aprenderme las tablas, tengo que aprenderme una poesía, tengo que hacer una tarea, pero es lo que necesitamos para ir creciendo y avanzando. Bueno, hermanos, esa herencia en nosotros debe producir gozo al saber, Señor, tengo algo reservado que nadie me puede quitar. En el mientras tanto voy a pasar por alguna aflicción, alguna prueba, pero gracias, Señor, te alegre, porque esa aflicción, esa prueba me ayuda a crecer en esa fe
a través de la cual me guardas con ese poder para que no pierda el foco en la herencia, en lo eterno. Cuando dice el Señor, ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en las temporales, se refiere a eso, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y que lo creemos por la fe. Amén. Entonces produce paciencia, produce fortaleza para soportar esas pruebas, y produce, hermano, un crecimiento de la fe. Porque ¿para qué es probada nuestra fe? Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, hermano, nuestra fe tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que progresar. Es algo espiritual, es parte del fruto del Espíritu Santo. Viene del oír la palabra del Señor, pero las pruebas hacen que todo lo que no sea una fe genuina, que sea una fe intelectual, o que fuera una fe emocional, o toda duda, toda incredulidad, toda razón que por ahí sofoca, apaga nuestra fe, ¿cómo es corregida? A través de las pruebas. Nuestra fe va creciendo, va siendo refinada, va sacando toda impureza. No, esto es sentimental, esto es racional. No es la fe genuina, la fe que nace de un espíritu que está creyendo y tiene una confianza plena en lo que el Señor ha dicho. Amén. Y que cuando va a ser allá en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano, porque es un testimonio. La gente que no nos conoce, o que nos conoce simplemente por el contacto cotidiano, atraemos nuestra fe que va siendo probada, que vamos creciendo en fe, hermano, atrae a aquel que no conoce a Cristo y dice, ¿cómo es que esta persona, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha vivido, siga firme, siga gozosa, siga de la misma manera? Yo quisiera saber cómo hace para hacer esto. ¿Y qué le vamos a decir? Y yo hago reiki, yoga. No, tenemos a Cristo en mi corazón, tengo una esperanza viva en Jesucristo, tengo una fe en la palabra, lo que Él me dice, creo lo que dice la palabra del Señor, y aunque a veces no veo el cumplimiento, lo sigo creyendo porque es la convicción de aquello que no veo. Amén. Entonces crecemos en fe, y eso también es para testimonio que glorifica al nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje? Usted y yo tenemos una herencia en el cielo. Qué buena noticia. Oh, pero está lejísimo. ¿Cómo? Quisiera disfrutar ahora. Sí la podemos disfrutar ahora, porque esa herencia espiritual ya la podemos disfrutar, porque la vida eterna no empieza cuando nosotros morimos, empieza, hermano, cuando nacemos de nuevo, hemos recibido la vida de Cristo. Amén. Por eso Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿cómo expresamos esa herencia? Por nuestra fe, hermano, nuestra conducta, como nuestro compromiso, nuestra consagración, nuestro servicio al Señor. Porque cuando perdemos la mirada de nuestra herencia, de lo que Dios tiene preparado, hermano, empezamos a mirar lo temporal, y eso nos limita, nos apaga la fe. Y hay veces que nos hace retroceder. Pero mientras mantenemos el gozo, hermano, de saber que lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros está guardado por Él, nadie lo puede corromper. Ni la polilla ni el orín corroen, dice la Escritura. Eso nos llena de una esperanza viva. Pero tenemos, hermanos, ese ADN espiritual en Cristo, en el que heredamos victoria. ¿Usted sabe que es victorioso usted? El libro de Hebreos habla de un montón de gente, hermanos, que con menos elementos que nosotros
porque no había sido concretada la obra de Cristo en la cruz. Hicieron cosas imposibles, ¿sí? Apagaron fuegos impetuosos. Hay uno que creyó esperanza contra esperanza, como Abraham, gente de fe que le creyó a Dios, hermano. Y esas victorias las heredamos. Le voy a dar un ejemplo. En la Biblia está un hombre llamado Noé, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Noé? Construyó el arca. Un barco en el medio del desierto. 120 años predicando, va a venir un diluvio, tiene que arrepentirse, la gente se reía, hasta que vino el diluvio y luego durante 40 días se llenó todo de agua, el barco flotó, dejó de llover, las aguas empezaron a bajar, hasta que un día terminó todo aquello y ocurrió algo. Dios mostró un símbolo, un pacto. ¿Cuál es? ¿Cuántos han visto el arco iris? El primero que lo vio fue Noé. Me acuerdo siempre de mi papá cuando veía un arco iris me decía: mira, el pacto. No voy a destruir más la tierra con lluvia, con agua. Y hermano, eso ha pasado hace miles de años. Y todavía esa gran victoria de un hombre que le creyó a Dios sigue funcionando para nosotros, ¿no? Porque es probable que ahora, cuando se cortó la lluvia, si había salido un poco el sol, haya aparecido ese. Y los físicos sí, pero podrán decir: esto es una cuestión física, porque el tema de las nubes, las gotas del agua con la luz solar, que le expliquen, pero no había sucedido jamás. Fue algo que Dios hizo que sucediera. Amén. Como símbolo de un pacto. Amén. Amén. Cuando David, hermano, enfrentó a Goliat, y después los otros gigantes los mataron, lo eliminaron los valientes de David, su generación, hermano, no tuvieron más gigantes. Entonces, en lo espiritual, hermano, usted y yo heredamos esa victoria. Puedo ser un victorioso como Abraham, puedo ser un victorioso como Moisés, puedo ser un victorioso como Josué, puedo ser una victoriosa como Débora, como Ruth, puedo ser un victorioso como Pedro, como el apóstol Pablo. Amén. Porque hay una herencia espiritual en Cristo que sigue funcionando. Así como hay herencia, bueno, las atmósferas espirituales malas, las maldiciones y lo que hemos estado viendo, también en lo espiritual heredamos esto, hermano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces heredamos victoria y que podemos hacer propia y decir: bueno, si este hombre, si esta mujer en la historia bíblica pudieron vencer, yo también puedo, porque creo en el mismo Dios, tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo está trabajando en mí, entonces creo que voy a salir victorioso en medio de esta situación. ¿Amén? Se hereda la presencia de Dios también. La atmósfera, así como se heredan atmósferas espirituales de opresión, se hereda una buena atmósfera espiritual. Si en el hogar hay una atmósfera en la que el Espíritu Santo reina, hermanos, y eso lo captan los más chicos, los hijos, esa es una herencia también. Cuando leemos el libro de Job, ¿se acuerdan la historia de Job? Después léalo si quieren, para que esté más claro. Pero una de las primeras cosas que el diablo le saca a Job fue los animales. ¿Sabe por qué? Porque era lo que usaba para adorar a Dios. Y lo primero que Dios le restaura son los animales, para que restaure esa su adoración. Hermanos, la importancia de que transmitamos una atmósfera espiritual en el hogar, una atmósfera de fe, una atmósfera de adoración. Amén. Para que las futuras generaciones, yo siempre
Yo mucho de lo que tengo, hermano, lo he heredado. Mi papá era no tocaba tocó alguna vez un instrumento, pero nunca lo vi yo tocar. No era muy afinado, se cruzaba en el tiempo, se adelantaba o se retrasaba, pero siempre hubo música en nuestra casa, siempre hubo música. Siempre él ponía adoración, crecimos así. Pero más allá de la música, hermano, el ambiente, un ambiente de adoración, un ambiente de oración, ¿no? de la presencia de Dios, eso se transmite. Estabilidad emocional. Dios quiere que nuestros hijos crezcan en un ambiente estable emocionalmente. Una vez David llegó a un lugar y dice, díganle a Nabal, un tal Nabal, que nos prepare comida. Y el Nabal, que significa necio. ¿Y quién es David? Se hacía la última Coca-Cola del desierto, no sé qué se creía. Cuando David escuchó esto, se le cruzó el moño. Dice, mandó uno para que lo eliminara. Elimínenlo a este Nabal. ¿Quién se cree que? Pero Abigail, hermano, la esposa de Nabal, que era una mujer sabia, parece ser, fue al rey David y le dijo: David, no te ensucies las manos. Yo se lo resumo, ¿no? Vos sos el rey, vos sos un ejemplo, tenés que ser un ejemplo. No vas a cargar con la vida de este insensato, de mi esposo. Y eso le pareció bien a David, lo estabilizó emocionalmente. Eso, hermano, a veces necesitamos también. Esa estabilidad emocional es posible porque Cristo, hermano, reina en nuestros corazones. Entonces, ante las dificultades, ante las luchas, ante las experiencias, la vivencia que tenemos, mantenernos estables, eso también se transfiere. ¿Sí? Yo recuerdo, hermano, hemos pasado épocas media complejas cuando chico, con falta de trabajo en el hogar, con limitaciones económicas. Mi madre tiene la columna, parece la seta del zorro. Pobrecita, tanto coser. Cosía para hacer la ropa, pero cosía para trabajar y aportar un poco. Pero nunca escuché una queja, hermano. Nunca escuché un tiempo de desesperación. Ahora no sé cómo vamos a hacer, no vamos a tener que comer, jamás. Esa estabilidad, hermanos, también se transmite, porque está en la herencia espiritual de los creyentes. Cristo estaba en la cruz, hermanos, gritando de dolor seguramente, pero no quejándose. Usted se martilla un dedo y ¿qué hace? Grita, ¿no es cierto? Espero que grite nada más, no se le saca ninguna mala palabra. Imagínense si le clavan un clavo, hermano, ¿qué va a hacer? ¡Ay, qué lindo! No, le duele. Pero, hermanos, él no abrió su boca para defenderse ni para maldecir a nadie. Al contrario, esa estabilidad, hermano, usted y yo la hemos heredado como hijos de Dios. Amén. Entonces, eso también lo podemos transferir, lo podemos transmitir. Y también, hermanos, podemos transmitir a nuestras próximas generaciones la cosecha de nuestras siembras. Hay cosas que nosotros hemos sembrado con oración, con esfuerzo, y que tal vez la cosecha plena no la vamos a ver, pero sí la van a ver nuestros hijos, nuestros nietos. Yo lo creo eso, hermano. Yo, como nieto del pastor que fundó esta iglesia, yo creo mucho en eso, y que hay cosas que a lo mejor él no pudo ver, que lo estoy viviendo yo como nieto, y lo verá la próxima generación probablemente, si Cristo no viene antes. Pero, hermanos, estas cosas en lo espiritual se manifiestan de esa manera. Hay una herencia, y qué bueno, hermanos, saber y tener claridad en que al parecer todo en el ámbito en el que nos movemos, todo lo material, todo lo tangible, todo
lo que se puede ver, pero es mucho mayor lo que hay en lo espiritual. Amén. Jesús dijo, mayores cosas que estas van a ser, porque yo voy al Padre. ¿Cómo mayor? Y sí, hermano, esa es nuestra herencia. Abraham fue un hombre muy próspero. Isaac fue más próspero. Jacob fue más próspero. Y José fue mucho más próspero que los demás. ¿Se da cuenta? ¿Y eso por qué, hermano? Por el poder, por la gracia de Dios. Eso fue algo que se vio, pero es algo espiritual, no es algo, es por fe, es por creerle a Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos permita en este tiempo recordar que tenemos una esperanza viva. Cristo viene pronto, ¿sabe usted? Hace una semana antes que saliéramos de vacaciones vi inteligencia artificial. Resulta que la inteligencia artificial ha generado un reloj, a través de la inteligencia artificial ha generado un reloj del fin del mundo. Fíjense cómo hasta la inteligencia artificial se da cuenta. Dice, quedan pocos segundos para el fin del mundo, en ese reloj. Siempre yo he escuchado testimonios de esos que Dios les muestra, queda un minuto, ¿sí?, para que venga el día del Señor. Cuando uno escucha que será un minuto, cuántos años serán, o cuántos días, cuántos meses. Bueno, la inteligencia artificial ya está dándose cuenta. No creo que le hayan cargado la palabra de Dios, pero hasta aún las cuestiones tecnológicas, con la tecnología se puede, lo hará en base a los conflictos, a los armamentos, al cambio climático, hermano, pero nosotros no debemos olvidarnos que todo parte del propósito del plan de Dios. Amén. Entonces, esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que Dios tiene reservada para nosotros, estamos cerca de poder disfrutar. No perdamos de vista esto, hermano. Esto nos debe llenar de gozo, y aún en medio de las pruebas, las dificultades que nos toca vivir, no perder ese gozo y seguir creyendo. Señor, me has llamado, tengo una herencia espiritual poderosa en Cristo. Yo puedo ver a lo largo de la Escritura cómo hombres limitados como yo, mujeres limitadas como usted, hermana, pudieran hacer cosas extraordinarias, ver cosas extraordinarias. Esa es mi herencia, porque soy una hija, soy un hijo de Dios. Y creo en lo que has dicho, que mayores cosas que esta vamos a hacer, porque ha ido al Padre, está sentado en el trono con poder y autoridad. Así que, hermano, que esto nos fortalezca, nos llene de una esperanza viva, que no se termina acá y no sé cómo va a terminar el año, no sé cómo voy a llegar al fin de mes. Son cuestiones, hermanos, son evidentemente delicadas, las que vivimos, las que nos toca vivir, pero confíe en el Señor, afírmese en el Señor. Parte de nuestra herencia es que somos más que vencedores. Y en Él, hermanos, podemos enfrentar toda dificultad. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es quien nos llena de paz en medio de toda dificultad, de toda tormenta. Esa es nuestra herencia: libertad, gozo, paz, la verdad, la salvación, la posibilidad, hermano, de ver la gracia de Dios, el favor de Dios cada día sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, nuestros hogares. Entonces no nos olvidemos de eso. Y cada papá, cada mamá sepa, sí, está trabajando por darle la mejor herencia. La mejor herencia para los hijos es el estudio. Amén. Así que, hijos, aprovechen. Esa es la mejor herencia que le van a dejar a sus padres. Estudien. Amén. Estudien.
Los que no estudian les salen caros a las naciones. No estudiar, no prepararse. Estudie, prepárese, pero sepa, papá y mamá, que hay una herencia espiritual, una atmósfera espiritual donde reina la presencia del Señor, que también se puede transmitir. Que usted también puede vencer gigantes y decir, bueno, yo este gigante que ha permanecido durante tantas generaciones en mi familia, lo voy a derribar en el nombre de Jesús. No va a pasar, para que mi hijo no tenga que luchar con ese gigante, para que no venga esa atmósfera de opresión sobre ellos. Yo la voy a derribar en el nombre de Jesús. Amén. La autoridad que Él me ha dado, porque Él me ha hecho libre. No tengo por qué estar siendo oprimido por alguien que está vencido por Cristo en la cruz. Así que corto esta maldición. Creo lo que dice la palabra, no lo que me dijo esta persona. Mi hermano Jesús, eso es la herencia en Cristo. Amén. Entonces, creo, hermanos, que a veces uno cuando piensa, ¿qué será las próximas generaciones? Con tanta maldad, con toda la tecnología, las redes, pero hermanos, creo que harán cosas mayores que nosotros, porque lo dijo Jesús. Amén. Entonces hay que confiar, pero hay que transferir, hay que transmitir. Entonces sepamos, hermanos, que somos herederos y coherederos con Cristo, dice la Escritura. Así que esa tiene que ser nuestra seguridad, lo que nos afirme en este tiempo y seguir caminando. Nos alegramos, aunque por poco tiempo, si es necesario, vamos a tener que pasar por prueba, pero nuestra fe va a ser fortalecida, le va a dar la gloria a Dios, va a ser una atracción para aquellos que no conocen a Cristo. Y hermanos, vamos a seguir con ese ADN de más que vencedores que Cristo ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias porque en verdad la mayoría, Señor, hemos crecido en hogares sencillos, Señor, que tal vez jamás hemos pensado en la posibilidad de una herencia material. Pero qué bueno, Señor, que más allá de que pueda haber una herencia o no, esas herencias son temporales. Pero tú nos estás hablando en tu palabra de una herencia eterna. Una herencia que no puede ser tocada, que no puede ser transferida, que no puede ser manipulada, que no puede ser borrada, Señor. La cual tú guardas por el poder que está trabajando en nosotros, Señor. Por el Espíritu Santo y por esa fe en Jesucristo, a través de la cual podemos seguir avanzando. Señor, gracias. Porque cuando tú nos hablas de esta manera, nos desenfoca, Señor, de todo esto cotidiano, que el dólar, que las acciones, que la ley, que el Congreso, que el presidente, que lo que pasa en Medio Oriente, que el calentamiento global, las temperaturas, y todo esto, Señor, y nos enfoca en lo correcto. Decir, Señor, gracias, porque hay algo que nada de lo que está ocurriendo lo puede cambiar, que no es algo que merezcamos, es por la gracia, es por tu gracia, Señor. No es un mérito nuestro, es por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Por eso, por la resurrección de Cristo, decía el versículo 3. Señor, gracias, porque más allá de lo material, tú nos has hablado, nos has recordado que hay herencias espirituales. Señor, yo te ruego que si alguno de tus hijos ha sido receptor de alguna de estas herencias malas, de iniquidad, de opresión espiritual, de aún, Señor, aquellas que puedan haber provocado creer alguna maldición, alguna palabra hiriente, alguna frase, Señor, que nos marcó, Señor, en el nombre de Jesús, que pueda haber libertad en este tiempo, Señor,
que pueda haber libertad, Señor, que pueda haber victoria, Señor, que pueda levantarse tus hijos, tu iglesia contra toda esa atmósfera, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, la atmósfera de tu gloria, reinando en cada corazón, en cada matrimonio, en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aún en aquello que se refiere a forma de pensar, a forma de ver la vida, Señor, que tu palabra nos ayude a vencer, a romper con todas aquellas herencias, Señor, que a veces nos limitan, Señor, y que podamos caminar, Señor, en la apertura, Señor, de nuestra mente en cuanto a tus verdades, a tus principios, a todo aquello que funciona, Señor, en el ámbito espiritual. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, pedirte que haya victoria, Señor, en este tiempo. Toda maldición sea cortada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguno de tus hijos creyó durante tiempo, Señor, ha creído algo que le dijeron que no iba a poder salir, que no iba a poderlo lograr, que no iba a poderlo alcanzar, en el nombre de Jesús ese pensamiento caiga, porque es solamente una expresión, una mala expresión, pero que pueda ser cambiado por lo que tú dices, Señor. Tú nos dices que somos más que vencedores, que somos amados por ti, que no hay nada que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús. Señor, si está alguna familia luchando contra espíritus generacionales de bebida, de abuso, de violencia, de mentira, de envidias, Señor, en el nombre de Jesús puedan caer en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos levantamos contra todo espíritu de opresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos pedir, Señor, que tú traigas libertad, Señor, porque tú nos has hecho libres. Has roto toda cadena, toda ligadura que nos ataba al pasado. Has dicho que todas las cosas han sido hechas nuevas, Señor. Que esto sea efectivo en cada corazón. En el nombre de Jesús. Y Señor, queremos transmitir esa atmósfera de victoria, Señor, de victoriosa, que tanto, Señor, ejemplo tenemos en la palabra, Señor. Hombres y mujeres que te creyeron, que se movieron en fe, Señor, y que pudieron tener victorias extraordinarias, Señor. Hicieron huir ejércitos, caminaron en el medio de un horno de fuego. Señor, pudieron estar una noche en un foso de los leones, pudieron cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, pudieron ver cómo se derribaban las murallas de Jericó, pudieron ver, Señor, cómo tú detenías el tiempo para que la victoria de Josué sobre Amalek pudiera ser efectiva, Señor. Gracias, Señor, porque esta es la herencia que podemos transmitir y queremos, Señor, dejar un legado para las próximas generaciones de un buen ambiente espiritual, un ambiente espiritual de adoración, Señor. Hombres y mujeres que te adoran, que te sirven, que están comprometidos, consagrados a ti, en el nombre de Jesús. Oramos por los chicos que vienen, por los adolescentes, por los niños, para que sean, si tú no vienes antes, esa generación, Señor, que te honre, que te glorifique, Señor, mejor de lo que lo hemos estado haciendo nosotros. En el nombre de Jesús oramos por sus vidas, para que puedan recibir ese ADN, Señor, de más que vencedores, para que pueda haber en ellos un nuevo nacimiento y sean parte de los herederos de esta herencia incorruptible, esta herencia incontaminada, inmarcesible, Señor, que tú tienes reservada para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, porque tú lo haces, Señor. Queremos salir de este lugar agradecidos a ti, porque no lo merecemos, pero tú eres un Dios generoso, un Dios amoroso, y que has preparado para nosotros algo que ni siquiera nos imaginamos, Señor.
Creemos, Señor, que tú nos vas a sorprender como siempre lo has hecho. Pero mientras tanto, Señor, queremos mantenernos con gozo, con nuestra fe, Señor, creciendo, Señor, siendo probada por diversas dificultades. Pero gracias, Señor, porque nuestra fe es preciosa, más preciosa que el oro. Y si el oro tiene que ser quemado, tiene que ser probado a elevadas temperaturas para sacar las impurezas, que así sea con nuestras vidas, para que nuestra fe sea una fe genuina que nos permita seguir alcanzando todo aquello que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, si alguien ha tenido en este tiempo un pensamiento limitante, un pensamiento de desánimo, un pensamiento de derrota, que pueda entender que tiene un ADN, Señor, espiritual poderoso en Cristo Jesús, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, y creemos en tu palabra. Nadie nos tocará la herencia, Señor, pero también hay una herencia que estamos recibiendo y que estamos transmitiendo. Queremos que sea plena en la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por cada una de estas familias que están aquí, que podamos, Señor, ser aquellos que transmiten, Señor, que dejan ese legado espiritual, Señor, poderoso para la próxima generación, para que tu reino se siga extendiendo, para que tu nombre siga levantado en alto, Señor, y para que esta sociedad, en esta ciudad, en este país en donde tú nos has colocado, pueda conocer a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Cristo que ha resucitado, que pronto viene por nuestras vidas, y que puedan, Señor, nacer de nuevo, tener un encuentro contigo, que puedan ser hechas nuevas criaturas, Señor. Esa es la esperanza viva y gloriosa que permanecerá en cada corazón que te conoce por siempre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta mañana, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, porque tú eres bondadoso, Señor. Tú eres bondadoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.